Guinea-Bissau sufrió un nuevo golpe de Estado este miércoles. El presidente Umaro Embalo se comunicó directamente con France 24 para informar que había sido arrestado. Esto luego de que un grupo de altos militares dijeron haber depuesto al mandatario. Para analizar este tema saludamos a esta hora a Jesús Romero Cote. Él es periodista especializado en relaciones internacionales y política internacional con foco en África y colaborador del medio Africa Mundi. Jesús, bienvenido a France 24. Buenas tardes. Jesús, desde antes de las elecciones se hablaba ya de Guinea-Bissau como una nación propensa a golpes de Estado. El de hoy sería el 10º, y usted me corregirá porque las cifras varían mucho, el 10º desde su independencia de Portugal en 1974. ¿Qué factores políticos, institucionales, sociales, etcétera, llevaron al estallido de un nuevo golpe hoy? Bueno, como comentas, el golpe de Estado en Guinea-Bissau, dentro de lo que es la historia del país y de lo que es la dinámica política del país, no es una novedad. Es un país sujeto a una crisis política e institucional casi constante desde su independencia, donde los golpes de Estado han sido recurrentes, donde también las crisis postelectorales son comunes, y en esa mezcla de esos dos procesos es donde llegamos al día de hoy. El pasado domingo se celebraron elecciones, tanto legislativas como presidenciales en el país, dentro de una fuerte tensión y dentro ya de lo que fue una denuncia por parte del gobierno de un intento de golpe de Estado durante la campaña electoral. Todos esos factores han convergido en el día de hoy, en el que un grupo de oficiales ha arrestado tanto al presidente como a algunos altos cargos del ejército y ha declarado tomar el poder del país hasta nueva orden. Jesús, la Junta Militar fundamenta el golpe en una supuesta toma de las instituciones por parte del narcotráfico. ¿Cuál era la situación del gobierno en la previa a esta intervención militar? Las justificaciones de este grupo de militares son diversas, no son tampoco nuevas, versan sobre la seguridad del país, la independencia, el respeto a los valores republicanos, pero también hay un detalle muy importante en la comunicación pública que han hecho los militares golpistas, y es que hablan de un intento de tomar las instituciones por parte de los políticos, pero también en conveniencia con capos de la droga. Guinea-Bissau, para algunos analistas y expertos, es un narcoestado, es un país donde el narcotráfico tiene mucho peso, donde la relación entre poder político y poder narco es muy estrecha, y en el contexto en el que llegamos a estas elecciones es un gobierno, un presidente que ha ido poco a poco desde que tomó el poder en 2019 minando a la oposición. Por ejemplo, de cara a estas elecciones, el partido histórico de Guinea-Bissau no ha podido presentarse. También había varios candidatos presidenciales que habían sido descalificados por la justicia y, como digo, una dinámica de crisis política institucional que el mejor ejemplo es que en 2023, precisamente después de un intento de golpe de Estado, el presidente decretó la suspensión del Parlamento, que se ha prolongado hasta la previa de estas elecciones. Jesús, antes de seguir adentrándonos a nivel interno y regional, quisiera detenerme allí en lo que mencionó con respecto al narcotráfico y quería preguntarle qué sabemos sobre el rol que ocupa Guinea-Bissau en las rutas del narcotráfico entre América Latina y Europa. Bueno, Guinea-Bissau y también toda esa zona del Golfo de Guinea y del Sahel es una zona que en los últimos años ha crecido mucho. La relación entre los grupos colombianos del Caribe y de América del Sur con grupos criminales africanos, pero también europeos, que aprovechan esa sucesión de países en crisis para hacer tráfico de ilícitos, no solo de droga, pero sobre todo en el caso de Guinea-Bissau, el tráfico de cocaína ha experimentado un aumento bastante notable en los últimos años, y eso ha ido también minando las instituciones de Guinea-Bissau. Y como digo, la relación entre el narcotráfico y la política en Guinea-Bissau es un problema general que genera inseguridad interna, pero también se extrapola a la región. Ahora, ¿qué patrones se repiten en este golpe en comparación con los anteriores, Jesús? En el contexto de Guinea-Bissau es un golpe similar al de otros, de quitar la autoridad de un presidente o de un partido para, supuestamente, todavía en este caso no sabemos nada, no se ha comunicado cuál es el plan una vez se ha detenido al presidente y a parte de su gobierno. No sabemos si habrá una transición, no sabemos
se hará un gobierno interno y después elecciones, pero lo que sí es una dinámica muy propia de Guinea-Bissau son este tipo de golpes, transiciones políticas cortas y en poco tiempo convocar elecciones que en muchos casos vuelven a generar crisis postelectorales y en los casos más extremos como el actual, golpes de Estado. Si lo comparamos, por ejemplo, con varios golpes de Estado de la región, en el caso de Burkina Faso, la Junta ha prolongado su mandato. Si vemos a Gabón, por ejemplo, también hay elecciones. Usted menciona ahora que este periodo de unas elecciones en Guinea-Bissau podría ser corto, podrían anunciarse dentro del corto plazo. ¿Podríamos tal vez ver una réplica de lo que hemos visto en los países vecinos? Como digo, ahora mismo es toda una incertidumbre. Lo único que ha anunciado esta nueva autoridad, porque tampoco podemos considerarla gobierno porque no son tal, son ahora mismo quien ostenta el poder, la autoridad. No se ha mencionado nada respecto a unas elecciones, a un periodo de transición. Lo único que han hecho ha sido tomar el poder, derrocar al presidente, cerrar fronteras y poco más. Y suspender el proceso electoral en curso, pero poco más. Respecto a una transición, la lógica o lo que es el histórico en Guinea-Bissau sí que habla de transiciones más o menos cortas, pero también dependerá de las circunstancias. Hay casos particulares como el que mencionabas de Burkina Faso, que es un contexto muy particular, de violencia terrorista, de debilidad también institucional, pero mucho más enraizada y donde el ejército tiene quizás mucho papel político, mucho más que en Guinea-Bissau, aun teniendo en Guinea-Bissau un papel preponderante. Y luego el caso extremo es Gabón, un golpe quizás a nivel operativo mucho más parecido al actual, es decir, en medio de una espera de conocer los resultados de elecciones, los militares toman el poder, pero tampoco es el caso de Gabón, se entremezclan muchos factores, como digo, de seguridad, también un contexto como el Sahel, donde las juntas van ganando terreno y a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días y podremos sacar conclusiones respecto al futuro del país. Jesús, el anuncio de este golpe se dio en grupo por parte de los altos militares. ¿Qué sabemos sobre qué tan cohesionado está este grupo militar y qué posibilidades existen de pronto de que se presenten fracturas internas en el corto plazo? Bueno, el golpe creo que hasta cierto punto es hasta sorpresivo, porque, repito, el pasado 30 de octubre se desarticuló un complot para dar un golpe de Estado y se detuvo a varios oficiales. Entonces, la sensación era que de cara a la situación post-electoral y al momento de conocer los resultados de las elecciones, que no iban a ser aceptados por la oposición o por el poder, independientemente de lo que saliese, no había tanta capacidad para orquestar un golpe así. La realidad es que sí, sigue siendo un grupo de oficiales, desconocemos cuántos son en realidad, qué arraigo tienen dentro del ejército y por el momento a la única persona que hemos podido identificar, pero más quizás en un rol de portavoz y no tanto como líder del movimiento, es un general de brigada, Denis Encaña, y más allá de eso, ellos hablan en nombre del ejército, pero por lo general estos oficiales cuando dan golpe de Estado hablan en nombre del ejército y hablan como una unidad respecto a la arquitectura militar, pero tampoco sabemos realmente cuánto apoyo tienen y si tienen más apoyo normalmente más allá de la capital, que es donde suelen concentrarse estos oficiales de alto rango y donde suelen tener mayor poder que no en otras zonas del país. Jesús, ¿qué impacto tiene este episodio, por ejemplo, para la región, una región como el Sahel plagada de golpes de Estado en las naciones vecinas? ¿Hay señales de que este golpe pueda desencadenar, por ejemplo, un efecto dominó en otros países como sucedió también en 2020, 2021, 2022, etcétera? Creo que no, el contexto del Sahel es un contexto que todos conocemos, un contexto de crisis, de gobiernos militares, de juntas militares y de golpes de Estado. Pero de nuevo me gustaría reducir o si de alguna manera enfocar mucho este golpe dentro de lo que es la dinámica interna de Guinea-Bissau. No hay tantos países ahora mismo en la situación de inestabilidad política y de crisis institucional de Guinea. Los países de alrededor o bien son ya juntas militares o son países mucho más estables a nivel político, donde el ejército tiene menos peso en la toma de decisiones políticas, pero sí vuelve a incidir en esa situación
del Sahel y de África Occidental, donde vemos cada vez más que los procesos electorales no son respetados. Bien porque el gobierno o el gobernante en ejercicio utilice esos mismos procesos para prolongarse en el poder, o bien porque a la convocatoria de elecciones y a la celebración de elecciones viene un golpe militar que acaba deslegitimando todo el proceso, acaba anulándolo, ya sea a favor del partido en el poder o bien a favor de la oposición. Porque en este caso también hay que señalar que no solo se ha detenido al presidente y al ministro del Interior, sino que los dos principales líderes de la oposición en Guinea-Bissau también han sido detenidos. Entonces es una situación muy confusa de momento, no sabemos tampoco hacia dónde va a ir ni qué es el plan a corto, medio y largo plazo de este nuevo alto mando militar para la restauración del orden, que es el nombre que han escogido este grupo de oficiales como suyo.